A continuación, junto a Leticia Rubio, vamos a presentar cómo la morfología de las hojas de los cultivares de pimiento afecta a la instalación de Amblyceo suirki en los sistemas con control biológico, las implicancias que esto tiene para el manejo del oidio en el cultivo en invernadero. Nuestra propuesta es el control integrado de plagas y enfermedades, es decir, la integración de todas las medidas de control. Entre ellas, sin ninguna duda, es el control biológico. Nuestro objetivo es producir calidad y cantidad de frutas con el mínimo de plaguicidas. ¿Cuáles son las perspectivas del control biológico a nivel mundial? Actualmente se desarrolla en forma sostenida en la agricultura de numerosos países. Nuestra experiencia local. Nosotros comenzamos con el control biológico en el cultivo de pimiento en invernadero en un trabajo de Iña Fagro en el año 2011. El objetivo a resolver fue el control de la mosca blanca Bemisia tabaci. Como ustedes saben, Bemisia tabaci provoca severos daños al cultivo de pimiento. Provoca daños directos a través de la secreción de melaza que se deposita sobre las hojas, sobre las cuales luego crece fumagina que afecta a las plantas, pero también daños indirectos a través de la vectorización de virus. Su control se basaba solo en el uso de insecticidas, pero la situación era cada vez peor. Más toxicidad, residuos y contaminación afectando a productores, trabajadores, consumidores y el ambiente. A partir de ese momento realizamos la introducción y suelta de Amblyceo suirki. Suirki es un controlador biológico de medio milímetro de longitud, color cremoso y forma aperada, depreda mosca blanca, huevos y ninfas pequeñas y consume polen. Esto le da una interesante virtud ya que es capaz de instalarse en el cultivo previo al ingreso de la plaga. Los resultados fueron muy auspiciosos. Hubo un buen control de la mosca blanca. A partir del 2016, suirki se registró en el país y está disponible a nivel comercial. ¿Cuáles fueron los impactos de la instalación del control biológico en los cultivos de pimientos de nuestra zona? Hubo una reducción del número de tratamientos para mosca blanca, se realizó la incorporación de productos selectivos y o alternativos de bajo impacto hacia el controlador biológico, en tanto se controlaba otros problemas sanitarios, como es el caso del oidio en el pimiento, principal enfermedad de este cultivo en esta zona. Hubo un incremento paulatino de controladores biológicos nativos en los invernaderos bajo este sistema. Otras plagas incrementan su actividad en el cultivo y son de cuidado. Es el caso de los pulgones, el ácaro blanco, las chinches, las lagartas y la mosca de la fruta. Estas plagas normalmente en sistemas convencionales tienen un rol secundario. Sin embargo, en cultivos con control biológico muchas veces causan severos problemas. Las figuras muestran precisamente el ataque de pulgones sobre cultivo de pimiento. Cuando no son controlados en su justo momento, causan severos daños a las plantas. Actualmente la presencia de TRIP Frankinella occidentalis y Frankinella schultzei son determinantes del éxito. Causan daños físicos en las hojas y las frutas y son vectores de virus. Hasta el momento el control alternativo de esta plaga no es efectivo. Ha ocurrido además la incorporación de alternativas para el manejo de enfermedades en sistemas con control biológico. Es el caso del oidio. Adelante, Leticia. Gracias, José. Bueno, como se mencionó, la incursión del control biológico en nuestros sistemas de producción trajo aparejado nuevos desafíos como fue ajustar el manejo de enfermedades, la aplicación de fungicidas a estos sistemas. En particular vamos a ver algunas contribuciones que hemos hecho en los últimos años, algunos trabajos para el control de oidio en predios que implementan el control biológico. Cuando iniciamos estos trabajos, en realidad los productos que teníamos disponibles para el control de oidio eran Belis, Amistar, Rally, Azufre e Impact. Y habían listas de productos de quienes comercializaban los enemigos naturales sobre el efecto de estos productos en adultos o estadios móviles del enemigo natural. Por ejemplo, habían tablas que decían que Belis y Amistar eran poco nocivos para el enemigo natural y que el NIM, por ejemplo, era algo tóxico para Amblyceus.
Entonces, nuestros trabajos apuntaron a probar estas cosas en nuestros sistemas, qué efecto tenían estos fungicidas sobre el ácaro, pero además incorporar productos alternativos para el control de oidio, como lo eran los aceites, inductores de resistencia, adyuvantes y productos de origen biológico. Bueno, nuestros trabajos tuvieron por objetivo entonces evaluar la efectividad de distintos productos sobre el control de oidio en morrón y evaluar su efecto sobre la población de Amblyseius. Y tuvimos como 3 etapas, una donde se evaluaron los fungicidas más tradicionales usados en aquel momento con el agregado de adyuvantes, otra etapa donde se probaron todos los aceites de distintos orígenes y una etapa final donde se utilizaron inductores de resistencia. Todos estos ensayos se hacían sobre un cultivo de pimiento con liberación de Amblyseius en la primera floración y se evaluaba, como dijimos, el nivel de enfermedad y el conteo de formas móviles del ácaro, que este trabajo lo hacía la gente de entomología. Las aplicaciones se iniciaban una vez que veíamos los síntomas de la enfermedad. A continuación, bueno, les voy a mostrar la lista de los tratamientos que efectuamos. Solamente esto es para que tengan una idea, porque estos resultados ya fueron difundidos en jornadas anteriores y están colgados en publicaciones en la página de INIA, pero como ustedes ven ahí, hemos probado el Amistar, el Reflex, el Rallye con y sin adyuvantes, y en esta etapa habíamos usado como ayudantes aceite mineral y sí. En esta foto, a modo de ejemplo, vemos como uno de los fungicidas, en este caso Rallye, no tuvo un mejor efecto en su control, ya sea si usábamos aceite mineral o silve. En sí, el uso de adyuvantes en fungicidas no mejoró el control de oidio. Aquí vemos todas las fuentes de aceite que se han probado, aceite de soja, aceite mineral y distintas formulaciones y concentraciones del NIM. Y finalmente los inductores de resistencia como el sulfato de potasio solo o con Rallye, el Armuros, que es un complejo activo de péptidos, Biocid, entre otros, ¿no? Todos estos son ejemplos de trabajos que se han realizado, pero hay muchos más productos que han sido evaluados a lo largo de 4 o 5 años. En esta foto pueden observar el efecto del sulfato de potasio frente al resto de los tratamientos. Ven aquí la esporulación en este tratamiento, en el testigo, en el Armuros y en el sulfato de potasio. Estos ensayos en realidad fueron muy preliminares. Hay productos que funcionan tal vez mejor aplicados por la línea de riego. Nosotros, por una cuestión experimental, no lo pudimos hacer de esa forma, pero es una línea en la que se pueden seguir investigaciones, me parece bastante interesantes para incluirlas luego en los sistemas de control biológico. Todo el tema de inductores de resistencia lleva un trabajo extra de evaluar realmente lo que sucede dentro de la planta, de ciertos compuestos de la planta que se inducen cuando aplicamos estos productos, para después definir cuándo corresponden los mejores momentos de aplicación, el intervalo, digamos, de aplicación, para maximizar el control con estos productos. Pero es una línea de investigación que vale la pena continuar. Bueno, y finalmente, ¿qué consideraciones hacemos sobre el control de oidio en los sistemas que utilizan Swirky? El oidio no afecta solo la productividad del cultivo, sino que también el desempeño del ácaro depredador. Es importante la elección del producto en función del nivel de enfermedad, de la época del año y de la población de enemigos naturales. El nivel de enfermedad, porque claro,
si tenemos un nivel de incidencia muy alto de oidio, no podemos utilizar un producto de bajo impacto. Si estamos en una época más calurosa, de primavera más tardía, por ejemplo, no podemos usar un aceite. Y todo va a variar también con la población. No es lo mismo que el ácaro se esté instalando, donde debemos elegir un producto más selectivo, a que tengamos una población buena del ácaro ya instalado, donde podemos arriesgar un poco más y optar por un producto de mayor impacto hacia el oidio, aunque tenga algún efecto negativo en el ácaro, porque a este le va a costar luego menos, con una mayor población le va a costar menos recuperarse. Cualquier tratamiento que hagamos para oidio, siempre iniciarlo con los primeros síntomas de la enfermedad y con productos de alto control. Eso nos va a evitar que tengamos que hacer reiteradas aplicaciones y que esas reiteradas aplicaciones afecten luego las poblaciones del ácaro. Los fungicidas, a su vez, que tenemos disponibles para el patógeno han ido perdiendo eficiencia y, como yo les mostraba, el agregado de adyuvantes no mejora mucho más su accionar. Entonces es importante que siempre tengamos un esquema de rotación de principios activos para el control de la enfermedad. También es bueno pensar en la rotación de productos si era como les mencionaba, si nos vemos obligados a usar un buen producto que tiene un efecto fuerte sobre el enemigo natural, bueno, lo usamos una vez y luego lo rotamos con uno de menor impacto para el enemigo natural. Pero siempre hay que plantearse todas las opciones posibles, apuntando siempre a un buen control desde el inicio del oidio, porque como dijimos, afecta a la planta y afecta al enemigo natural también. Los aceites, todos los que hemos evaluado en general, controlan el oidio, pero también el uso reiterado tiene efectos nocivos en los enemigos naturales y también en las plantas. Y el uso va a depender también de la formulación, de la dosis y de la época del año. A nosotros nos funcionan lo mejor en el invierno y en la primavera temprana. Y bueno, finalmente, como les decía, ¿no? Los inductores de resistencia pueden ser una alternativa, sobre todo en etapas tempranas del cultivo sin presencia de la enfermedad, y hay que tener una constancia para aplicarlos sistémicamente. Bueno, una alternativa para el manejo de oidiosis que surgió recientemente es la incorporación de cultivares con resistencia genética. En este sentido, entonces, evaluamos el comportamiento de los cultivares resistentes a oidio en sistemas con utilización de Swirke, de manera de determinar su contribución al manejo de la enfermedad. Utilizamos un invernadero comercial de pimiento con control biológico que tenía parcelas de los cultivares Troyano, Vilano y Taurus, que es el cultivar con resistencia. La oidiosis se evaluó semanalmente en los distintos cultivares utilizando una escala visual que estima el porcentaje de área foliar afectada, que va desde 0 con ausencia de la enfermedad hasta 5 donde la parcela está bastante tomada por oidio. Bueno, aquí presentamos los resultados para la temporada 2019 donde se evaluó Troyano y Taurus. Vemos que el oidio comenzó a aparecer a mediados de julio en las parcelas con Troyano con una baja incidencia y esta fue incrementando hasta mediados de agosto donde teníamos prácticamente el 50% de las parcelas de Troyano afectadas por la enfermedad, mientras que en Taurus en todo el periodo no observamos oidio en la parte foliar. Aquí tienen las fotos, como vemos en el haz y en el en vez de Troyano, la esporulación del hongo, y en cambio en el cultivar Taurus que vemos las hojas limpias de la enfermedad. Para la temporada 2020, además de Tauro y Troyano, se incorporó Vilano a la evaluación.
El oidio acá comenzó a verse a mediados de mayo, con muy bajita incidencia en vilano y troyano, y fue paulatinamente incrementándose hasta que alcanzó como que los valores máximos de más de 50% de afección en las parcelas de vilano y troyano a partir de mediados de julio. En la foto de arriba pueden ver cultivares de la parcela, perdón, de vilano y troyano, y al fondo son el resto del cultivo es Taurus. Ven la diferencia entre una y otra. Abajo tienen las fotos de los cultivares y cómo en troyano y vilano se ve mucho más afección y las hojas ya con una tonalidad más amarillenta. Entonces estos trabajos nos han permitido concluir que el cultivar Taurus es una alternativa para mejorar el control de ovidiosis en sistemas con utilización de Swirky, porque como yo les comenté, en realidad el oidio este año comenzó a instalarse hacia fines de mayo. Nosotros liberamos al ácaro en abril, o sea que tenemos todo un periodo que puede ir libre de aplicaciones para oidio utilizando este cultivar, y que si en cambio tenemos un cultivar susceptible, sabemos que cuando el ácaro aún está terminando de instalarse, pueden haber aplicaciones para la enfermedad. De todas formas, ahora José nos va a comentar cómo es el desempeño del ácaro en este cultivar. Previo a realizar el trabajo para estudiar las características morfológicas de las hojas del pimiento y su impacto sobre la instalación de Melisseum swirki y las implicancias que esto pudiera tener para el control biológico, recibimos algunas comunicaciones de los técnicos asesores que observaban hojas glabras o con muy pocos pelos en vez de la variedad tolerante. Por otra parte, también reportaban una menor población de swirki en las hojas de este cultivar. ¿Cuáles eran los aportes de la literatura en ese momento? Había mucha información. La presencia, distribución y densidad de tricomas o pelos ubicados en la intersección de la nervadura principal y secundaria en las hojas de las plantas pueden ser determinantes para la ocurrencia de los ácaros depredadores. Estas estructuras sirven como lugar preferido para la oviposición y abrigo ante condiciones adversas que pudieran surgir. Los tricomas o pelos de la superficie foliar además están relacionados a la retención de alimento alternativo como es el polen para los ácaros. A partir de 2019, en un invernadero comercial de pimiento con control biológico ubicado en la colonia 18 de julio, en Salto, instalamos el primer trabajo. Se comparó el cultivar troyano sin resistencia a oidio con el cultivar Taurus, que es tolerante a oidio. Durante un periodo de 8 semanas, desde la liberación de swirki, que ocurrió el 8 de abril, liberándose 50 individuos por metro cuadrado, se evaluó el número de huevos y formas móviles de swirki y el número de intersecciones nervales y de tricomas en las hojas. Se instalaron en el invernadero sensores de temperatura y humedad relativa. Las figuras que se muestran permiten observar las diferencias que se observan en el envés de las hojas en las intersecciones nervales de ambos cultivares. Mientras Taurus muestra poco o nada de pelo en la intersección de sus nervaduras, el cultivar troyano muestra un sinnúmero de pelo en la intersección de las nervaduras. Los resultados permiten decir que no hubieron diferencias en la oviposición de swirki entre cultivares. Sin embargo, el número de móviles, o sea la suma de larvas más adultos y los tricomas, fueron significativamente menor en el cultivar Taurus. Para el año 2020 se instaló un trabajo en un invernadero comercial de pimiento con control biológico situado en la colonia 18 de julio de Salto. Se instaló un comparativo de los cultivares troyano y vilano sin resistencia a oidio con el cultivar Taurus, que es tolerante a oidio.
El periodo de trabajo fue de 6 semanas desde la liberación del ácaro depredador, que ocurrió el 15 de mayo. Se liberaron 50 individuos por metro cuadrado. Se evaluó el número de huevos y formas móviles de Amblyceo swirki y el número de intersecciones nervales y de tricomas en el embés de las hojas. Cada semana se realizó el conteo del número de flores por planta. Además, se instalaron sensores de temperatura de humedad relativa en el invernadero. Observando las gráficas de los registros climáticos obtenidos durante este trabajo, podemos decir que en general la evolución de las temperaturas medias diarias y la humedad relativa no fueron factores limitantes para la actividad del ácaro durante el periodo evaluado. Se cita para swirki un umbral de desarrollo inferior de 11.3 grados centígrados. La humedad relativa media durante el periodo de trabajo está en general por encima del 70%, límite por debajo del cual, si bien no necesariamente muere este enemigo natural, si el periodo fuera largo, los huevos se desecarían y no serían viables. Observando las gráficas, podemos decir de que a pesar de que el cultivar troyano mostró un menor número de flores durante el periodo evaluado, es el cultivar que presentó significativamente un mayor número de pelos en la intersección de las nervaduras y un mayor número de adultos y larvas de swirki, en tanto que comparte con Milano la mayor oviposición. Estos resultados estarían indicando que en estas circunstancias de uso de material vegetal con estas características, para la mejor instalación de swirki en el cultivo fue más importante el número de pelos en la intersección de las nervaduras de las hojas que el número de flores por planta. De todas maneras, este hecho no debe menospreciar la importancia de este factor al establecer el manejo de cultivo. A partir de estos resultados, importa destacar la relevancia que tiene, en caso de usar materiales vegetales con estas características, el propiciar en el manejo del cultivo pre y post liberación de swirki todas aquellas medidas que favorezcan la instalación de este enemigo natural, a saber, liberar sobre un cultivo libre de residuos en las mejores fechas. Tratándose del norte de Uruguay, hablamos generalmente del mes de abril, con buenas temperaturas y humedad relativa. El manejo post-liberación también importa mucho. Las aplicaciones, si fuera necesario hacerlas mediante monitoreo previo y para otros problemas sanitarios, deberán ser selectivas y tratar de hacer un buen control de humedad y temperatura en el ambiente del invernadero. Algunas conclusiones para finalizar. La utilización de cultivares de pimiento tolerantes a oidio es una buena herramienta a incorporar a los sistemas de control biológico. La población de pelos en la intersección de las nervaduras del embés de las hojas debe ser considerada. Una menor cantidad tiene que ser compensado con un manejo ajustado para favorecer la instalación de swirki en el cultivo. Es complejo pero necesario ajustar el manejo de plagas y enfermedades en los sistemas de control biológico. Se han logrado avances en el control de algunas plagas, sin embargo, la interacción con otros problemas sanitarios y de manejo hace incesante la búsqueda de nuevas alternativas adaptadas a nuestra región en un contexto de manejo integrado. Muchas gracias a todos.